Bienvenidos a Espectros de Medianoche. Hoy les traigo una historia que, aunque es ficticia, está basada en las experiencias de muchos niños que vivieron una guerra que nunca pidieron. Acompáñenme a recorrer la historia de Samuel, un niño cuyo destino fue sellado por el conflicto, uno de tantos que vivieron esa realidad. Era 1984 y la guerra civil en El Salvador había alcanzado su momento más oscuro. En las zonas rurales, las familias vivían en constante temor. Cada día era una lucha por sobrevivir, una espera silenciosa de que la guerra no llegara hasta sus puertas. Samuel, un niño de apenas 12 años, vivía con su madre y su hermana menor en un pequeño caserío en el departamento de Morazán. Su padre había desaparecido tiempo atrás, probablemente capturado o muerto. A pesar de su corta edad, Samuel hacía lo posible por ayudar a su familia a sobrevivir. Una tarde, mientras recogía leña en el campo, un grupo de guerrilleros llegó al caserío. Iban armados, con miradas duras y ropas gastadas, dejando claro que no venían en son de paz. Los rumores indicaban que el ejército pronto pasaría por la zona y los guerrilleros necesitaban refuerzos. Al ver a Samuel, su juventud no fue un impedimento. Decidieron que sería útil en sus filas. Sin darle tiempo de despedirse, lo tomaron a la fuerza y se lo llevaron hacia la montaña. Samuel no entendía por qué lo habían arrancado de su hogar para unirse a una guerra que no comprendía. Nunca había disparado un arma y apenas había salido de su caserío. Pero la guerra no daba opciones. Los guerrilleros le enseñaron a manejar un fusil y lo obligaron a patrullar, cargar municiones y caminar largas distancias por las montañas, siempre en silencio y bajo la oscuridad de la noche. Su miedo y su inocencia eran irrelevantes para ellos. Samuel no era más que una herramienta más para su causa. La vida en la guerrilla era un calvario. Las raciones eran miserables. Un pedazo de tortilla dura y unos frijoles cuando había suerte. Las enfermedades, el frío de la selva y las heridas sin tratar se sumaban al constante riesgo de ser descubiertos por el enemigo. Samuel, apenas un niño, comenzó a sucumbir a la miseria. Sus mejillas se hundieron, sus ojos perdieron el brillo y sus piernas estaban llenas de heridas infectadas. Una noche, mientras descansaban en un campamento improvisado, Samuel escuchó que planeaban un enfrentamiento al amanecer. El terror lo invadió. No quería luchar, no quería matar, solo quería regresar a su hogar, abrazar a su madre y proteger a su hermana. Durante la noche, intentó escapar deslizándose entre los árboles.
pero lo atraparon antes de llegar lejos. El comandante lo castigó severamente y lo amenazó con consecuencias peores si volvía a intentarlo. Samuel comprendió en ese instante que no tenía salida. El tiempo pasó. Los días se convirtieron en semanas y luego en meses. La salud de Samuel seguía deteriorándose, pero las órdenes nunca cesaban. A veces, en las noches más silenciosas, sentía que no estaba solo. Escuchaba susurros en la espesura de la selva, como si alguien lo llamara desde la oscuridad. Los guerrilleros decían que los espíritus de los niños caídos rondaban los campamentos, buscando compañía o venganza. Samuel comenzó a creerlo. Sentía que esos susurros pertenecían a otros niños como él, víctimas de una guerra que les había robado todo. Una madrugada, en medio de un cruce de fuego, Samuel fue alcanzado por una bala. Cayó al suelo con la vista fija en el cielo gris, mientras la vida se le escapaba. A su alrededor, nadie se detuvo a ayudarlo. Solo el silencio de la selva fue testigo de sus últimos momentos. Mientras el dolor desaparecía lentamente, tuvo una visión. Vio a su madre y a su hermana riendo juntas, recogiendo leña en el campo, en un instante de paz que apenas recordaba. Samuel murió allí, olvidado entre la maleza. Los guerrilleros, acostumbrados a las bajas, no volvieron por él. En el caserío, nadie supo nunca qué había sido de él. Su madre murió años después, sin conocer su destino, aferrada a la esperanza de que algún día regresaría. Con el tiempo, la historia de Samuel se convirtió en una leyenda en Morazán. Los ancianos decían que su espíritu aún vagaba por las montañas, buscando el camino a casa. Aseguraban que en las noches más frías se podía escuchar el llanto suave de un niño entre los árboles, como un eco de su tragedia. Algunos afirmaban haber visto una figura pequeña y delgada deambulando por los senderos, perdida en la oscuridad. Se decía que si alguien pasaba por la selva de noche, debía caminar en completo silencio para no perturbar al espíritu de Samuel. Aquellos que escuchaban estas historias sentían un nudo en el estómago, recordando la tragedia de un niño arrancado de su hogar y su infancia por una guerra que no le pertenecía. Esta historia está dedicada a la memoria de todos esos niños que, como yo, perdieron su infancia por una guerra que no les pertenecía. Que nunca olvidemos lo que vivieron y que sus voces sigan resonando en la historia. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado.
Si te ha impactado esta historia, no olvides darle me gusta, compartir y comentar. Nos vemos en el próximo vídeo de Espectros de Medianoche. Hasta entonces, que la memoria nunca se olvide.